¿Verdad? Sí, amén. El día de hoy estaremos comenzando de jueves, ponerlo con fechas de jueves a viernes, de lo que fue el día de ayer. Es conocido como el día de Pesaj o el día 14 de Nisan, o conocido también como el mes de Abid, que después Abid vino de la palabra de cuando estuvieron en Babilonia. Pero vemos que era considerado como el mes de Abid. Pero una de las cosas cuando tú y yo podemos mirar o entender es como las instrucciones de Yahweh es que el día 14 es cuando el cordero tenía que ser inmolado, que eso nos habla referente a la muerte de Yeshua. Y dice la palabra, vamos a Levítico capítulo 23. Si tú y yo podemos mirar en Levítico capítulo 23, aunque en el libro de Éxodo se habla acerca de cómo tenía que ser celebrada la festividad de Pascua o de Pesaj, mejor dicho, y de la festividad de panes sin levadura, podemos mirar que si podríamos entender es Levítico, vamos a llamarle de esa manera, podría ser como un manual o el orden o el seguimiento de las festividades, cómo tenían que ser guardadas o cómo tenían que ser representadas. Y dice Levítico capítulo 23, habló Yahweh a Moisés diciendo, hable y di a los hijos de Israel, las fiestas de Yahweh, mis fiestas que proclamarán ellos como santas convocaciones son estas. Trabajarán 6 días, el séptimo día será sábado, reposarán, dice, será santo a Yahweh, dice, no harán ninguna obra en el día de reposo, es donde quiera que habiten, dice, esas son las fiestas de Yahweh, las convocaciones que proclamarán ellos en sus tiempos, dice, en el mes primero, dice, a los 14 días del mes, dice, a la tercera es Pesach de Yahweh. La fiesta de los panes y levadura se celebrará los 15 de este mes. Comerán pan sin levadura, tendrán santa convocación el día primero, no harán ningún tipo de trabajo laboral. Vemos si bien parte de de jueves a viernes es considerado el día de Pesach o el día 14, el día 15 es del día viernes a la puesta del sol, a la puesta del sol del día sábado. En esta festividad vemos que concluyó una con el otro, dice la palabra, el primer día tendrán santa convocación, cayó juntamente a la festividad de los panes sin levadura, o el primer día que dice la palabra tendrán santa convocación, pero también cayó juntamente con la festividad, no con la festividad, sino con el día de reposo general, no sé si me estoy explicando, o sea, cayó, vamos a decir, se empalmaron las dos, no fue, muchas veces cuando es un día antes es considerado como un Shabbat, uh, un Shabbat de día de reposo, no harán ningún tipo de trabajo servil, es considerado como un día de reposo. Vemos entonces el día de ayer, después de la puesta del sol, o cuando ya comenzamos, a la puesta del sol de este día, ya estamos en el primer día de panes sin levadura. Por eso es que ahí en las hojitas que tú tienes, esto es para que estemos siguiendo el conteo del Omer. Empezamos a contar el conteo del Omer del día sábado 16 de este mes, de este mes de abril. O sea, empezando hoy a la puesta del sol, y ya entraríamos en el primer día del conteo del Omer, porque la palabra dice, vamos a continuar leyendo, dice, estas son las fiestas de Yahweh que proclamarán como santas convocaciones, dice en sus tiempos, el primer 14, dice, a la tercera es Pesach de Yahweh, la fiesta de los panes sin levadura se celebrará los 15 de este mes, comerán pan sin levadura durante 7 días, tendrán santa convocación en el día primero, no harán ningún tipo de trabajo laboral, es considerado como un Shabbatón, dice, presentarán durante 7 días, ofrenden sacrificio a Yahweh, el séptimo día será santa convocación, no harán ningún tipo de trabajo laboral. Dice, entonces habló Yahweh a Moisés diciendo, abre y di a los hijos de Israel, cuando entren en la tierra que yo les doy, dice, recojan su cosecha, traerán al sacerdote una gavilla de sus primicias, dice, de su cosecha, y para que sean aceptos la dedicarán ante Yahweh al día siguiente, hablando del día de reposo, dice, el sacerdote le dedicará, ofrecerán un cordero de 1 año sin defecto. Entonces vemos que ya podríamos entender que parte cuando entendemos que Yeshua vino y murió un día 14, pero vino y resucitó un día 17, que si tú puedes mirar por el tiempo, tal vez no vamos a entrar ahí, pero si tú y yo vemos parte de lo que es en los libros de los evangelios, vemos que Yeshua murió en un día 14, vino a resucitar al día 17 después, que dice la palabra, cuando vinieron Miriam y todas ellas, dice, y no encontraron, sino que encontraron el sepulcro abierto, y el ángel le dijo, pues, dice, ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? Podemos entender que acababa de resucitar, ¿quién? Yeshua. Una de las cosas que Yeshua había dicho, dice, porque dice, esta generación de víbora, dice, demanda señal,
pero la única señal que les será dada es la señal de Jonás, que así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y por 3 noches, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre permanezca en el centro de la tierra. Podemos entenderlo entonces que fueron 3 días completos, muy diferente a lo que se conoce muchas veces en otras culturas, que muchas veces celebra el Viernes Santo, después el sábado, y se cuenta como viernes, sábado y domingo, haciendo alusión a los 3 días. Pero vemos que no son 3 días completos en sí, sino que tú y yo miramos es desde el día miércoles, con el tiempo en el que Yeshua murió, y depende en el tiempo, en el calendario en el que estemos. Pero dice la palabra, al día después de reposo, dice, dedicarán la gavilla. Eso nos habla referencia a Yeshua siendo la gavilla. La palabra en el Nuevo Testamento, o en el Brit Hadashah, nos habla de Yeshua siendo la gavilla, el primero en morir, pero también el primero en resucitar. Dice la primicia entre todos los hermanos. Eso habla de lo que nos habla acerca de la vida de Yeshua. Por eso el día de mañana, cuando tú y yo nos estemos reuniendo a la 1 de la tarde, podemos estar declarando que es el tiempo en el cuando Yeshua vino y resucitó, entendiendo que fue después del terminar de la puesta del sol o del día sábado. No sé si me estoy explicando, ¿sí vamos bien ahí? Por eso habla referente a ello. Por eso cuando tú y yo presentamos nuestra gavilla o nuestra ofrenda que tú y yo presentamos, dice la palabra, 3 veces al año se presentarán todos sus varones, dice, no con las manos vacías, sino conforme Yahweh tu Elohim te haya bendecido. Habla acerca de la festividad de panes sin levadura, habla de la festividad de Shavuot, pero también acerca de la festividad de Sukkot o de tabernáculos, entendiendo que la festividad de panes sin levadura abarca desde la festividad de Pesach, o son los 3 días. Por eso es muy importante cuando tú y yo entendemos, mirar la importancia del que el Padre habla. No son fiestas separadas, sino que una a otra van entrelazadas, haciendo un reflejo. Dice la palabra en el libro de Colosenses que todo es sombra de las cosas que habrían de venir, pero la realidad de todas las cosas, ¿quién es el Mesías o Yeshua? Cada una festividad o cada festividad que tú y yo celebramos, que tú y yo guardamos, apuntamos o apuntan directamente hacia la venida del Mesías, no solamente hacia la venida, sino en el tiempo en el cuando Yeshua estuvo. Para nosotros significa qué importante es para nosotros poder entender, y perdón que vuelva a repetir o recargar nuevamente lo mismo de ayer, es qué importante es para nosotros entender la libertad que el Padre nos ha dado. Sabes, para nosotros cada ceder o cada vez que tú y yo pasamos por una festividad, no es que cumplamos con la festividad, no es que cumplamos con la fiesta, no es que ya llegue una fiesta, que ya llegue la otra y ya las cumplimos, ya las celebramos, sino es dejar que las fiestas pasen por nosotros. No sé si me estoy explicando, pero es el poder entender el propósito de cada festividad, de por qué lo hacemos, por qué lo guardamos, por qué esto. Ayer durante la noche, la pastora me comentaba mientras andábamos aquí yéndonos para la casa, y me decía, cada fiesta o cada vez que leo el Seder, dice, miro algo diferente. Y me hacía la pregunta, me dice, ¿y cómo es? Dice, ¿cómo fue para ti la fiesta? Y siempre nos ponemos a hablar siempre de lo mismo, de lo que es el ministerio, de lo que es la iglesia, etcétera, etcétera. Y me dice, ¿para ti qué fue? Me dice, cuando empezamos a celebrarlos, ¿cómo fueron para ti? Y me quedé serio, me dice, y se me queda viendo como, no pasó nada en la primera fiesta de Pesaj o algo, no sé verdad qué me quería decir. Pero le digo, las primeras fiestas, como íbamos empezando, era, no quiero decir cumplir por tenerlas que cumplir, sino era la preocupación, el poderlas hacer y poderlos guardar de la mejor manera, con el entendimiento correcto y la manera. Pero cuando tú y yo nos ponemos a pensar, qué es lo que la fiesta significa para nosotros, qué es el significado que Yahweh desea darle a esa festividad, que puede verse reflejado en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras actitudes, para que tú y yo podamos alcanzar un crecimiento, una madurez, para que tú y yo podamos madurar, para que podamos seguir creciendo. Eso debe de traer una parte de enseñanza a cada festividad. A mí mientras leíamos la parte de ayer, dice que Él fue el sacrificio perfecto. Una vez, lo he leído muchas veces, pero es entender que Él fue el sacrificio perfecto una vez y para siempre.
¿Sabes qué importante es entender nosotros? Y dice parte del ser, dice, por eso no hay necesidad, porque ahora entendemos que Yeshua es nuestra Pascua, es nuestro Cordero, y no hay que sacrificar el Cordero cada vez o cada año, sino que Yeshua es nuestro Cordero, quien fue inmolado y vino y pagó el precio por nosotros. Qué importante es para nosotros poder entender que la libertad o que el sacrificio que Yeshua hizo fue suficiente para que tú y yo pudiéramos mantenernos en una vida de libertad, en una vida en paz, en una vida llena de shalom. ¿Cuánto lo entendemos? Muchas veces es como si tuviéramos que matar constantemente el cordero. Sabes, en los tiempos antiguos lo que la persona hacía es cada año o cada tiempo que se llevaba tenían que presentar un cordero para que por medio del cordero fueran aceptos delante de la presencia de Yahweh, y nuevamente tenía que ser un cordero para que fueran aceptos, y era tener que hacer un sacrificio de un cordero para poder acercarse delante de Yahweh, porque eso era como un acercamiento que proviene de la palabra karab, que significa acercarse o tener un acercamiento. Pero cuando tú y yo entendemos que Yeshua vino y fue el sacrificio perfecto, dice, y murió una sola vez por nosotros, siempre el sacrificio de Yeshua ya está ahí. El sacrificio más grande ya fue hecho. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es mantenernos en una libertad que el Padre nos ha dado, de guardar, de permanecer en la libertad que el Padre ha hecho por nuestras vidas, de desearnos sacar de esa vida de la esclavitud, de tal vez de adicciones, de tantas cosas, porque Él desea traer libertad a nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Sabes, eso es lo importante de Pesaj para nosotros. Por eso es que muchas veces cuando se habla de Pesaj, y se habla de acerca de lo que es la celebración de Pesaj, qué importante es que cada persona que celebra de Pesaj es poder entender el sacrificio y la obra redentora que Yeshua hizo por su vida, porque eso nos trae como un memorial, dice la palabra, y eso será como un memorial de generación en generación, estatuto perpetuo a través de sus generaciones. Uno pudiera decir, bueno, ¿qué importancia? Puede decir, bueno, podemos hacerlo de una manera, o lo puedo guardar en mi casa, o hacerlo, yo no sé, pueden haber diferentes circunstancias. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué muchas veces es lo representativo de la mesa, del ceder, de cada uno de los elementos? Sabes, muchas veces para nosotros como personas es muy fácil poder entender y decir, bueno, es festividad y así se tiene que guardar, y eso es lo que yo recuerdo, y es el recordar el sacrificio donde Yeshua me sacó, me rescató, y lo puedo tener muy en claro. Pero ¿qué de la vida de los niños, de los pequeños? Sabes, los niños aprenden muy diferente a la vida de nosotros. Nosotros podemos tal vez leer y poder tener el conocimiento, el entendimiento, pero muchas veces los niños necesitan de algo visual que lo puedan relacionar, que puedan interpretar, que cuando ellos se sientan a esa mesa de Pesaj, ellos pueden entender y saber que hay alguien que pagó el precio por sus pecados, y que hay alguien que trajo una vida para que ellos puedan ser salvos, para que ellos puedan vivir una vida mejor, que ellos tienen la oportunidad de acercarse confiadamente del trono de la presencia de Yahweh, que el día cuando ellos crezcan puedan entender que hay un libertador, que hay un sanador que puede restaurar las vidas y los corazones de ellos. Porque dice la palabra, dice, y esto será memorial, dice, y cuando ellos te pregunten, ¿qué significa esto? Dice, tú les dirás y les contestarás. Dice, porque este es el sacrificio de Pesaj, de Pascua, en el cual recordamos la liberación que Yahweh trajo sobre el pueblo de Israel, que es algo que representa para nosotros, porque tú y yo representamos el pueblo de Israel. ¿Cuántos lo entendemos? Tú y yo conformamos parte, somos parte del pueblo de Israel. Una de las cosas que podemos ver es que son 3 festivales o 3 festividades. Número 1, ¿cuál es la primera de ellas? Shabbat, vamos a dejarlo el Shabbat. La segunda, bueno, la primera festividad dentro de las 7 es Pesaj. Es panes sin levadura, es Pesaj, Had Bikurim, panes sin levadura, esa es la tercera, Had Matzot, que es panes sin levadura, Had Bikurim, que es primicias, que después entendemos la cuarta es Shavuot o Pentecostés, que proviene del griego, que significa 50, el día de las trompetas, que es Yom Teruah, y la séptima de ellas, que es Cabañas, que en el hebreo significa Sukkot o tabernáculos. Eso es
las festividades que tú y yo tenemos para nosotros, que fueron dadas para el Padre de Yahweh, para todo el pueblo de Israel. O sea, las tres juntas, vuelvo a repetirlo, no es ¿qué es la enseñanza que las fiestas nos traen para nosotros? Si tú pudieras preguntarte, ¿qué es la enseñanza que el Padre trajo para hoy? ¿Cuál sería esa enseñanza que el Padre trajo en este tiempo de festividad? El día de ayer, ¿qué significó Pesach para nosotros? ¿O qué representa Pesach para nuestras vidas? ¿Sabes? Es la causa o es el poder entender que cada una de las festividades deben de pasar. No es que uno pase por las fiestas, sino cuál es la enseñanza o el aprendizaje que las fiestas nos dejan para nosotros cada año. Porque cada festividad es una preparación diferente, es algo que el Padre va perfeccionando, es algo que el Padre va puliendo en tu vida, que nos va preparando, que al final de cuentas la palabra Mikra significa un ensayo, que cada festividad es un ensayo, que cada vez, entre más lo hacemos y las más las vamos guardando, es una preparación que tú y yo vamos recibiendo. ¿Cuánto lo entendemos? En el que el Padre nos enseña, nos muestra, que tiene una enseñanza para nuestras vidas. Si observamos cuando terminan cada festividad o cada una de ellas, vamos al libro de Éxodo capítulo 6. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, cada festividad o cada fiesta debe de tener una enseñanza o un cambio positivo en nuestras vidas para crecimiento y para madurez. ¿Cuánto lo entendemos? Cada festividad es para mostrarnos, para enseñarnos algo, para traer cambios positivos, para traer un crecimiento tal vez espiritual en nuestras vidas, y necesitamos saber el propósito, entender el propósito de estas tres festividades que tú y yo estamos guardando, que en este tiempo se juntaron las tres o cada una juntas. Vamos a Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6, versículo 6 al 8. Entonces Yahweh dice, 6, perdón. Éxodo capítulo 6, del 6 al 8, dice, por tanto di a los hijos de Israel, yo soy Yahweh vuestro Elohim, que los sacaré de la opresión de los egipcios, los libraré de su servidumbre, los rescataré mediante la fuerza, con brazo alzado y con grandes juicios, los tomaré por pueblo mío, dice, y yo seré su Elohim. Entonces sabrán ustedes que yo soy Yahweh su Elohim, que los saca, dice, de la opresión de los egipcios. Los llevaré a la tierra a la cual, dice, alcé mi mano en juramento, dice, que le entregaría, dice, a Abraham, Isaac y a Jacob, dice, y la daré por heredad, dice, y se las daré por heredad, dice, yo soy Yahweh. Entonces, si tú y yo vemos, hay diferentes cosas que la palabra nos muestra, hay verbos que tú y yo podemos mirar que son representados, pero que cada una de estas cosas, Yahweh desea enseñarnos y mostrarnos algo. Son 5 cosas que tú y yo podemos mostrar a través de ello. Número 1, ¿cuál es la primera? Dice la palabra, dice, yo los sacaré. Dice, yo los libraré. Otras traducciones, algunas dicen diferente, pero el concepto en sí es el mismo. Dice, yo los libraré, yo los redimiré, yo los tomaré y yo los meteré. 5 cosas que representaban, o lo que representaba esta festividad para el pueblo de Israel, o lo que Yahweh deseaba dar a entender el propósito de esta festividad, que de la misma manera tenía un propósito. Hay un propósito también para nuestras vidas. ¿Cuál es ese propósito del Padre? Número 1, ¿cuál es? Es sacarnos, es librarnos, es redimirnos, de que Él nos tome, de que Él nos meta al lugar en el que Él desea. Pero son 5 cosas que son con un propósito para nuestras vidas. Que eso es lo que representa Pesach para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el principal propósito que tú y yo podemos mirar? Di conmigo, es sacarnos. Así como Yahweh lo sacó de la tierra de Egipto, Él desea sacarnos, Él desea sacar nuestras vidas de Egipto. Sabes, Egipto representa o proviene de la palabra Misraim. La palabra Misraim significa trabas, estrechez, conflictos, trabas. Eso es lo que representa Egipto. Si bien Egipto representaba para el pueblo de Israel
la opresión en la cual ellos vivían, en la esclavitud en la que ellos se encontraban, en la estrechez, en la opresión. Para nosotros también, cuando el Padre desea sacarnos, Él desea liberarnos. ¿De dónde? De Egipto. Y entendiendo qué representa Egipto, significa opresión, que proviene de la palabra Misraim, que significa encerrar, ser estrecho, oprimir. ¿Cuáles son nuestras opresiones? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu estrechez? ¿Cuál es esa opresión que uno puede tener? De esas áreas desea Yahweh liberarnos, de esas áreas Yahweh desea liberarnos, de esos lugares Yahweh desea traer una libertad para nuestras vidas. Él desea trasladarnos de un lugar hacia otro. Él desea que tú y yo tengamos una vida en paz, una vida en shalom. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos hemos experimentado esa vida de paz y de shalom una vez que tú y yo hemos venido a los pies y a los caminos del Padre? Porque eso es lo primero que el Padre desea hacer. Para que Él nos pueda sacar, Él no puede traer libertad en medio del sistema de este mundo. Si bien Egipto representa el sistema de este mundo, Yahweh desea sacarnos primeramente del sistema de este mundo para que tú y yo podamos tener una libertad. Si no, de lo contrario, cuando tú miras el libro de Éxodo, cuando Yahweh habló y se le presentó a Moisés y le dijo: Moisés, ves y preséntate a Faraón, y dice: ¿y quién le diré que me mande? Dice: porque tú te presentarás y le dirás, dice: yo soy el que soy. Pero Moisés necesitaba saber quién era el que lo estaba llevando y entender. Y se presenta delante del Faraón y dice: deja ir a mi pueblo, así dice Yahweh. Y una de las cosas que Faraón hizo, dijo: no los dejaré. Y vemos que si tú miras toda la secuencia del libro de Éxodo, era ¿cómo podríamos decir? La obstinación del Faraón, no dejando de tener una libertad al pueblo de Israel. Hasta el tiempo cuando vinieron los juicios de Yahweh y empezó a entender que Yahweh era quien estaba obrando y que estaba haciendo, y se empezaron a ver los juicios, lo que fueron las plagas. Poco a poco vemos que Faraón cambió de actitud. Ya no dijo: ya no los voy a dejar, sino que ahora en cierta manera trató de negociar ¿con quién? Con Moisés. Si ustedes lo que desean es ir a rendir culto, está bien que vayan y que hagan todo lo que quieran, pero que una vez que hagan todo lo que quieran, regresen. Es irónico poder pensar que podemos tener una vida de libertad, de paz y de shalom, de gozo y de regocijo en nuestras vidas, cuando aún seguimos permaneciendo, o la persona sigue permaneciendo en la esclavitud en medio de este mundo. Porque esa persona no puede entender lo que es una libertad. Si Moisés hubiera aceptado, o Yahweh hubiera dicho: bueno, Yahweh no iba a permitir. Pero ¿qué es lo que iba a suceder? Iban a hacer todo lo que iban a tener que hacer, iban a hacer el ritual, iban a hacer la ceremonia, iban a hacer el sacrificio, etcétera, etcétera. Yo no sé, todo lo que tú puedas planear. Pero al final de cuentas, iba a seguir siendo un pueblo que esclavizado. Por eso que cuando tú y yo nos acercamos y somos partícipes de este memorial de Pesaj, es necesario que cada persona pueda entender que ha sido libre por medio de la sangre de Yeshua. Porque cuando las personas pusieron la sangre sobre los dinteles de los marcos de las puertas, eso representaba la sangre del Cordero. Y cuando el ángel de la muerte pasó por encima de ellos, dice que la casa donde estaban los israelitas, dice, nadie los tocó y ninguna persona fue afectada, sino únicamente los primogénitos o las personas de Egipto. Que cuando tú y yo somos cubiertos por medio de la sangre de Yeshua, que cuando tú y yo hemos creído, hemos confesado, Él ha entrado en nuestras vidas, en nuestros corazones, y hemos sido bañados y rociados por medio de esa sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados, es necesario entender que esa sangre es escudo y protección alrededor de nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro escudo, que Él es nuestra protección. Porque hay algo que trae protección sobre nuestras vidas. ¿Sobre dónde ha sido derramada esa sangre? Sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos? Es el sacrificio de Yeshua.
Es entender la redención que el Padre hizo por cada uno de nosotros, la liberación que Él trajo a nuestras vidas. Si eso representa lo que es la opresión y todas las cosas, el faraón no dejaba de que el pueblo tuviera una libertad. Muchas veces una persona puede estar libre físicamente, pero puede estar esclavizado espiritualmente. Mucha gente puede tener una libertad física, pero espiritualmente vive entre cadenas y opresiones, a pesar de que hay una libertad física. A pesar de que pueda buscar, de que pueda congregarse y pueda pertenecer a un lugar y puede tener una libertad, muchas veces hay una esclavitud y una opresión que se lleva aquí adentro. Aunque el pueblo de Israel, muchos de ellos salieron a una libertad, ellos seguían esclavizados a las cosas del pasado, porque constantemente cuando venía alguna situación, algún problema, ellos decían, mejor nos hubiera sido quedarnos en la tierra de Egipto, porque ahí en Egipto teníamos esto, ¿sabes? Al final de cuentas, parte de lo que Faraón deseaba, de mantener el pueblo con un lugar allá dentro de ellos, la palabra dice, donde está tu tesoro, ahí está también nuestro corazón. Donde tú y yo tenemos nuestros pensamientos, donde tú y yo dedicamos todo nuestro pensamiento, donde tú y yo nos enfocamos, puede ser que parte de nuestro corazón esté ahí. Si nuestro corazón está en las cosas de Yahweh, dice la palabra que de la abundancia del corazón hablará de la boca. Si lo que hay dentro de mi vida son las cosas que pertenecen a las virtudes, a la piedad, a las cosas de Yahweh, de eso voy a hablar, de todas las cosas buenas que Yahweh ha hecho por nuestras vidas. No sé si me estoy explicando. De eso se verán reflejados. O sea, hay personas que constantemente pueden estar, yo he hablado con gente, he conocido muchos de ellos que dicen, es que vamos hablando y hablamos, tal vez si no de la iglesia, hablan de lo que Yahweh ha hecho, de lo que la palabra enseña, de lo que la palabra nos muestra. Yo aprendí, yo hice esto. ¿Por qué? Porque tu pasión, tu deseo, ¿dónde está? Está en las cosas del Padre. Y ahí es donde está nuestro corazón muchas veces. Para el pueblo de Israel, muchos de ellos aún decían, bueno, mejor me hubiera sido, ¿sabes? Mucha gente, aunque ha venido a los pies del Padre, sus pensamientos y su corazón todavía siguen muchas veces en las cosas de este mundo. Y Romanos capítulo 6, versículo 6, Romanos 6, versículo 16 creo que dice, porque no saben que cuando se someten a alguien, ya sea para obediencia o para obediencia, dice, son esclavos de aquel que se someten. Que cuando tú y yo nos sometemos a las cosas de este mundo, o a los placeres de este mundo, y estoy hablando de todo lo que es la carne, sabes, somos esclavos de aquello, somos esclavos de él. Y tú y yo tenemos que entender que tú y yo fuimos llamados para tener una vida de libertad. No sé cuánto lo entendemos. El Padre nos sacó, nos rescató y nos trasladó a ese lugar. Dice que la palabra que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Él pagó un precio para que tú y yo fuéramos libres. Y sabes, todo eso conforma lo que es el pueblo de Israel. Cuando tú y yo hablamos acerca de la iglesia, estamos hablando acerca del pueblo de Israel. Muchas veces pensamos o muchas veces se habla que la iglesia nació en el libro de los Hechos. O teníamos el concepto, porque muchas veces dentro del cristianismo se enseña que la iglesia nació en el libro de los Hechos. Pero eso es incorrecto. Si tú buscas bíblicamente o escrituralmente por medio de la concordancia Strong y por medio de todas estas cosas y por medio de la traducción de la Septuaginta, que fue la versión hebrea traducida al griego, que fue la Septuaginta, podemos mirar que es el mismo significado que se le da a la palabra iglesia, es el mismo significado que lo que sucedió en el libro de Éxodo. Si tú y yo vemos la palabra iglesia, tiene su origen de la palabra griega que está compuesta de dos palabras, que significa que significa fuera o ser llamado fuera. ¿Y cuál fue la otra palabra? Kaleo. La palabra kaleo significa llamar o ser llamados, estar fuera. ¿Qué significa entonces la palabra iglesia? La palabra iglesia significa los que son llamados
estar fuera. Sabes, tú y yo conformamos la iglesia, la asamblea, el pueblo de Yahweh, porque fuimos llamados a estar fuera de ¿dónde? Fuera del sistema de este mundo. ¿Cuánto estamos entendiendo? Porque conformamos la iglesia. Ahora pensamos que la palabra iglesia es una, no sé si sea la palabra correcta, como una invención o algo que fue inventado dentro del Nuevo Testamento, y que la iglesia original, siendo el pueblo de Israel, quedó desechado. Porque aún hay unas malas traducciones en el libro de Hebreos. Cuando tú lees el libro de Hebreos dice que Yahweh los desechó, pero Yahweh nunca se desentendió de ellos. Porque cuando tú lees Jeremías capítulo 31, versículo 33, dice, porque haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Y si sigues leyendo dice, aunque ellos estimaron el nada mi pacto, dice, yo no me he olvidado de ellos. O sea, Yahweh nunca se desatendió ¿de quién? Del pueblo, de la iglesia. Vamos a entender el significado de lo que es la iglesia, que es llamados a salir fuera. Cuando escucharon el llamado de Yahweh, ¿quiénes fueron los que escucharon el llamado de Yahweh? A salir fuera. ¿De dónde fue? ¿Quiénes escucharon el llamado? El pueblo de Israel, de salir fuera ¿de dónde? De Egipto. Ellos representaban la iglesia en ese momento, o se convirtieron en esa asamblea o en ese pueblo. Éxodo capítulo 12, vamos a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 38. Dice, y estas son las jornadas del pueblo de Israel, dice, y los hijos de Israel, Éxodo capítulo 12, versículo 37, dice, y los hijos de Israel partieron de Ramsés rumbo a Sucot, dice, 600,000 hombres a pie, sin contar ¿a quién? A los niños. ¿Cuántos eran? Eran un buen, dice la palabra, dice que eran 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. O sea, ¿cuántos niños pudiera haber tenido por familia? No sé, o sea, de perdido el doble de los 600,000. Dice, además, junto con ellos, subió una inmensa multitud mixta, con sus ovejas, con sus bueyes, ganado y una gran cantidad. Sabes, la palabra, dice la palabra, subraya la palabra multitud. En el Nuevo Testamento, tú y yo vemos la palabra iglesia, o cuando Yeshua habla acerca de la palabra iglesia, y vemos que hace referencia muchas veces a la iglesia en el Nuevo Testamento. Si tú miras en el Antiguo Testamento, no se utiliza la palabra iglesia. Tú llegas al Nuevo Testamento y ya miras lo que es la iglesia, y dices, bueno, dice la iglesia del libro de los Hechos, cuando nació la iglesia de los Hechos, pero no era en ese tiempo, porque si tú miras la palabra iglesia, está compuesto, según la concordancia Strong, te la voy a dar según la concordancia, es 1537, según la concordancia Strong. Quien le gusta apuntar la palabra 1537, la concordancia Strong del griego, proviene de la palabra ek, que significa fuera, lugar, derivado, que es derivado de la palabra 2564, según la concordancia Strong del griego, significa kaleo, que significa llamar fuera, reunión, congregación religiosa, asamblea, concurrencia, congregación o iglesia. Como parte del pueblo o su pueblo, como iglesia, somos un grupo de personas santos en la tierra, que también recibe ese significativo, ser santos dentro de la tierra, del cielo, llamados a salir fuera de Egipto, de la estrechez, de la opresión, de las trabas de este mundo. O sea, en otras palabras, somos llamados a ser un pueblo libre, y debemos de mantenernos en esa libertad. ¿Cuánto lo entendemos? Porque el pueblo de Israel, si tú lo quieres buscar, si muchas veces hay una dice, bueno, ¿y por qué no se utiliza? Vemos que dice la palabra que era una gran multitud, entendiendo que la palabra iglesia significa una multitud de grupo de personas ser llamados fuera, o reunión, congregación religiosa, un grupo de personas santos dentro de la tierra o en el cielo que fueron llamados. O sea, eso podemos entender. ¿Dónde fue la primer concurrencia o grupo de personas reunidos que fueron llamados a salir fuera? Tú lo puedes mirar en Hechos. A ellos se les conoció, si tú quieres, la iglesia en el Antiguo Testamento, que aún la misma traducción, también algunas traducciones dice sinagoga, que significa sinagoga, grupo de personas o religión o entidad religiosa.
Vemos entonces que ellos conformaban lo que era el parte del pueblo de Israel. Si deseamos ser parte de la iglesia, si tú le quieres llamar la iglesia verdadera, tenemos que permanecer Israel. No sé si me estoy explicando. Si yo digo que soy parte de la iglesia del Mesías, tengo que ser parte de esa iglesia que es el pueblo de Israel. ¿Estamos bien hasta ahí? Según lo que, no lo que yo digo, sino según lo que dice la palabra. O lo que tú y yo podemos mirar a través de la palabra. Si somos ese grupo de personas, fueron los judíos o hebreos, si tú le quieres llamar, quienes tradujeron del Tanakh a la Biblia, del hebreo, perdón, al griego. Ellos pusieron el término iglesia para referirse al pueblo de Israel o el pueblo de Yahweh. Cuando la palabra dice, y Yahweh añadía a su iglesia aquellos que iban a ser salvos, ¿dónde estaban siendo añadidos? Al pueblo de Israel. La palabra en el libro de Romanos. ¿Qué dice? Vamos al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos capítulo 9. Y vamos a leer el versículo 20. Ahora dice Romanos 9, versículo 20, dice, ahora ¿quién eres tú, hombre? Dice, para que cuestiones de Elohim. ¿Acaso dice la cosa que es, dice la cosa formada al que lo formó? Dice, ¿por qué me formaste así? ¿O qué tiene el alfarero autoridad? Dice, sobre el barro, dice, para hacer vasos de la misma masa, dice, unos de honra y otros para deshonra, dice, pero verdaderamente Elohim quiso mostrar, dice, su ira, dice, y dar a conocer su poder y su inmensa paciencia, dice, atraer risa y sobre vasos de ira, dice, que estaban para destrucción, dice, derramar la misericordia sobre los vasos de misericordia que estaban designados para Elohim, dice, los cuales somos nosotros, llamados no solamente los judíos, sino también los gentiles. Como dice, llamaré al pueblo mío, a los que no eran pueblo mío, dice, a la que no era amada, dice, porque acontecerá que en el lugar donde se les llamaba, dice que no serían mi pueblo, ahí serían llamados mi pueblo, hijos del Elohim viviente. Dice, él ha determinado, dice, decretado de la palabra, dice, versículo 30, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no corrían tras la justicia alcanzaron la justicia, pero la justicia que es por la fe. Pero Israel que corría tras la ley, dice, de la justicia, no alcanzó la ley de la justicia, dice, porque no era por la fe, dice, sino por obras de la ley tropezaron. Dice, hermanos míos, dice, anhelo, dice, de mi corazón, dice, y mi intercesión ante Elohim por ellos, es que sean salvos. Dice, porque testifico respecto a ellos, dice, que tienen el celo de Elohim, dice, pero no el entendimiento. Dice, porque han ignorado la justicia de Elohim y han procurado establecer la suya propia. Dice, porque el Mesías es el fin de la ley. Y si tú sigues leyendo, dice, sigues leyendo todo el libro de Romanos, dice que es por medio de qué, de la fe. Dice, si bien ellos por su incredulidad, hablando del pueblo de Israel, dice, fueron desgajados, dice, y tú contra naturaleza, siendo olivos silvestres, fuiste injertado en el olivo, que contra naturaleza, dice, no hagas alarde de las ramas, dice, porque tú siendo olivos silvestres, dice, cuánto más ellos siendo las ramas naturales pueden nuevamente volver a ser injertados en el olivo. Dice, porque son partícipes de la rica savia de quién, del olivo. ¿Quién representaba el pueblo gentil? Sabes, la palabra gentil proviene de la palabra goy, así como se escribe G-O-Y, o goín, I-M, que significa naciones, pero también significa paganos o gentiles. Dentro del concepto judío, tú y yo decimos, bueno, es que yo soy de tal denominación, yo soy de la iglesia, yo soy católico, yo soy adventista, etcétera, etcétera. Sabes, para ellos no hay dos, para nosotros puede haber muchas denominaciones. Para ellos son el pueblo de Yahweh y nosotros simplemente somos gentiles. Así el término. Porque gentil es uno que está fuera del pacto de Yahweh. Pero cuando dice la palabra, dice que por fe en el Mesías tú y yo fuimos injertados
en el olivo que representa Israel, ahora somos partícipe de la rica savia del olivo, o sea, somos partícipe y somos uno con todo Israel. No sé si me voy explicando. Somos o formamos parte del pueblo de Yahweh. Por eso es necesario entender nuestra identidad como pueblo, de entender y saber que las festividades son nuestras, son dadas para el pueblo de Yahweh. No es que fue una entidad nueva en el Antiguo Testamento, la iglesia. No podemos que fue algo separado o algo diferente de una entidad, sino que vinieron a ser parte de todo el pueblo. Si tú miras el libro vamos a Efesios capítulo 2. Si bien entendemos que la iglesia no sustituye al pueblo de Israel o reemplaza, así que entendemos o creemos que cuando Yeshua hablaba del pueblo o de la asamblea, nos estaba incorporando al pueblo de Israel. Mira lo que dice Efesios capítulo 2. Dice, y Él os dio vida, dice, a vosotros que estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe, la potestad del aire, y el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Cuando tú y yo estábamos fuera y separados del Padre, estábamos destituidos de la gloria de Elohim Padre, dice la cita también, dicen las escrituras. Una palabra, ¿qué significa una palabra que es gentil? Una persona que es gentil está fuera del pacto de ¿quién? De Yahweh. Excluida de las ciudadanías de Israel, si tú quieres. Separada del pueblo, cortada del pueblo. Dice, y Él les dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Por eso es erróneo pensar que cuando se refiere a la iglesia o la nueva iglesia, dice, es que ahora somos la iglesia de los gentiles. Eso es erróneo. Porque cuando tú y yo hablamos, hacemos referencia a la iglesia de los gentiles, estamos siendo iglesia de los paganos, los que están separados y fuera del pacto de Yahweh. ¿Sí me voy explicando? ¿Sí voy bien ahí? Por eso es que la palabra habla, dice, en otro tiempo estábamos fuera separados, dice, entre los cuales también nosotros en otro tiempo vivíamos, dice, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, éramos por naturaleza hijos de ira del mismo que los demás, pero Elohim, que es rico en misericordia, por el gran amor que nos amó, dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Él, dice, que por gracia han sido salvos. Dice, y Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales junto con el Mesías, dice, a fin de poder mostrar por los siglos venideros los sobreabundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros, dice, porque por gracia han sido salvos por medio de ¿quién? Por medio de la fe, por medio de nuestra fe, de nuestra emuná, tú y yo fuimos salvos. Y una vez que tú y yo pusimos nuestra confianza, nuestra fe en el Mesías, fuimos injertados ¿dónde? Dentro del pueblo de Israel, según la palabra que sigue en el libro de Efesios, dice, porque por gracia han sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es de ¿quién? De Elohim, no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados el Mesías para hacer buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, fuimos creados para hacer buenas obras, las cuales Elohim predestinó de antemano, dice, para que anduviéramos en ellas. Si bien las obras no nos salvan, las obras que tú y yo hacemos hablan mucho de la salvación que tú y yo tenemos. ¿Cuánto lo entendemos? Dice, recordar pues que en otro tiempo vosotros, ¿quién dice la palabra? Los gentiles, los que estaban fuera del pacto, los que estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, dice, en la carne, llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne, dice, recordar que en ese tiempo estaban separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin origen en el mundo, pero ahora en el Mesías, dice, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por medio de la sangre de Él, dice, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí de dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, dice, así que reconciliar con Elohim a los dos en un cuerpo, dice, por medio del madero, por medio de la cruz, habiendo, dice, dado muerte a ella, dice, en la enemistad, dice, y vino y anunció la paz a vosotros los que estaban lejos, dice, y la paz a los que estaban cerca, dice, porque por medio de Elohim, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre
en un mismo espíritu. Así pues, dice, que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que ahora son conciudadanos y santos y miembros de la familia de ¿quién? De Elohim. Lo que el Padre hace cuando tú y yo estamos volviendo y estamos retornando, no es que Él está creando una entidad separada, una iglesia separada. Él nos está reconciliando y nos está trayendo al pacto, siendo uno juntamente con todo ¿quién? Israel. Por eso es que hablamos que si yo digo que yo no soy Israel, yo estoy fuera del pacto de Yahweh. Porque la única entidad que el Padre prometió guardar, proteger y guardar como la niña de sus ojos, no fue a ninguna nación de los extranjeras, naciones paganas. Al único que le dio promesas, ¿a quién fue? A Israel, a ninguna otra parte. Y eso es por medio de quién? Por medio de uno, no, eso es por medio de Yeshua. Por haber puesto nuestra fe y nuestra confianza ¿en quién? En Yeshua. Dice la palabra que Él añadía a su asamblea a los que venían a ser salvos. Él añadía al pueblo de Israel, aquellos que estaban siendo salvos. Porque venían a ser parte juntamente con todo su pueblo Israel. Por eso es que tú y yo podemos entender por qué las fiestas nos corresponden a nosotros, por qué son para nuestras vidas. Porque no fueron dadas para ninguna entidad en especial, fueron dadas para el pueblo de Israel, lo cual conformamos todos nosotros, que si bien no es por sangre, si no es por ADN, etcétera, lo que tú quieres es por medio de la fe en ¿quién? En Yeshua. Que si tú y yo tenemos esa fe en Yeshua, tú y yo somos uno juntamente con todo el pueblo de Israel. ¿Cuánto lo entendemos? Y no es por obras, sino es por medio de la fe en Él. Por eso tenemos acceso al Padre, por eso tenemos acceso delante de Él, por eso podemos acercarnos. Dice la palabra, ahora ya no son extranjeros, ya no son goy, ya no son gentiles, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. La llamada iglesia, los que estaban siendo añadidos, los que estaban siendo llamados a salir fuera. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 18? Vamos a Apocalipsis capítulo 18. Dice la palabra, Apocalipsis 18, o Revelaciones 18, versículo 4, dice: entonces escuché otra voz del cielo que dijo, sal de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados, no sea que recibes sus plagas. Dice, porque sus pecados hasta el cielo, dice, se han amontonado y Elohim ha recordado sus iniquidades. Paguen de ella, dice, y también han pagado, dice, el denier, dice, conforme sus, dice, pero la palabra dice, sal de ella, pueblo mío. Si bien muchas veces Babilonia representaba lo que era el sistema de este mundo, no el sistema de este mundo. Entendemos que muchas veces se le asemeja que Babilonia representa lo que es, ¿cómo podría decirlo? No vamos a llamarle el sistema o lo que viene y representa Roma. No habla acerca de una identidad en especial. Nos habla o trae para nosotros el poder entender. Babilonia era una ciudad que vivía en tanto pecado, que incitaba a la gente que viviera una vida, si tú quieres, desordenada, diferente al plan y al propósito del plano de los caminos de Yahweh. Cuando tú y yo podemos entender que tú y yo somos llamados a vivir como el pueblo de Yahweh, somos llamados a vivir vidas diferentes, somos llamados a vivir vidas separadas. ¿Para quién? Para el Padre. ¿De dónde tú y yo tenemos que salir? Del sistema de este mundo. ¿De dónde el Padre desea rescatarnos? ¿De dónde el Padre desea sacarnos? De todas estas cosas. De vivir una vida conforme. ¿Sabes? Cuando tú y yo vivimos una vida agradable al pos de nuestros propios caminos, o separada o en pos de los caminos de Yahweh, estamos caminando, o estamos transgrediendo el mandamiento de Yahweh en nuestras vidas. ¿Sabes? La palabra transgredir significa quebrantar el mandamiento de Yahweh. Tú y yo somos llamados a guardar la vida, somos llamados a guardar la palabra de Yahweh en nuestras vidas. Si pudiéramos sacar un resumen muy rápido, ¿de dónde el pueblo tenía que? Pesaj representaba para ellos una libertad. Y panes sin levadura, lo que tú y yo estamos entrando hoy en este tiempo de panes sin levadura, o entramos en panes sin levadura. Panes sin levadura nos habla de una vida de pecado, vivir una vida sin pecado. ¿De qué manera tú y yo podemos, si pudiéramos sacar un entendimiento espiritual para nuestras vidas? ¿Qué significaba esto? ¿O qué significa para nosotros esto? Es la libertad,
Pero de vivir una vida sin pecado, nadie puede vivir una vida de libertad si esa persona primeramente vive una vida de pecado. Porque el pecado te esclaviza, te somete y te hace esclavo. Te hace vivir una vida esclavizada a muchas cosas, no solamente físicamente, pero espiritualmente. ¿Cuál es la única manera de poder vivir una vida de libertad? Di conmigo, de vivir o tratar de vivir una vida sin pecado. Si bien tú y yo sabemos, entendemos que no somos perfectos, dice la palabra, dice buscar la santidad sin la cual nadie la verá, Yahweh, sin la cual nadie la verá. ¿Cómo tú y yo buscamos la santidad? ¿Sabes? Tú y yo guardando la palabra. Cuando tú y yo dice la palabra, dice que aquel que tiene la esperanza, que Él vendrá, que Él retornará. ¿Cuántos tenemos la esperanza que ciertamente Él vendrá? Dice, se santifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando dice la palabra, miramos la perfecta ley de la libertad, dice, porque tu palabra es verdad. Yeshua dijo, Padre, santifícalos en tu palabra, en tu verdad, dice, porque tu palabra es verdad, que es aquello que nos va a llevar a vivir unas vidas separadas del Padre, que a medida que tú y yo buscamos y escudriñamos la palabra, la practicamos y la ponemos por obra, esa práctica nos lleva a vivir una vida en santidad. ¿Delante de quién? Delante del Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Mira lo que dice Gálatas capítulo 5 y ya con esto oramos. Dice, permanezcan pues firmes en la libertad con la cual el Mesías nos hizo libres. Dice, y no se sujeten otra vez al yugo de la esclavitud. Pero aquí dice, permanezcan firmes en la libertad. ¿En cuál libertad? ¿Qué hablamos que es la libertad? Es su palabra. Dice, porque tu palabra es verdad, tu palabra es libertad para nuestras vidas. A medida de que tú y yo guardamos y practicamos su palabra, la ponemos por obra, tú y yo permanecemos firmes, que entre más guardamos y aplicamos su palabra, esa palabra nos lleva a vivir una vida de libertad. ¿Cuánto deseamos vivir esa vida de libertad en nuestras vidas? Por eso es importante buscar leer de su palabra, que su palabra sea una realidad para nuestras vidas. Amén. Vamos a extender ahí donde estamos nuestras manos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que tú has traído en nuestras vidas. Que seas tú hablando, Padre Yahweh, aún individualmente a la vida y al corazón de cada uno de nosotros, el significado de estas festividades para nuestras vidas, lo que representa, lo que conlleva, Padre Yahweh, cada festividad que guardamos, que celebramos. Que nos lleves, Padre Yahweh, a un crecimiento y a una madurez, a cosas positivas, cambios positivos en nuestras vidas. De poder entender que somos uno, Padre Yahweh, juntamente con todo tu pueblo. De que tú deseas traer libertad a nuestras vidas. Tú deseas librarnos. Pero la única manera que podemos permanecer libres es viviendo una vida sin pecado. De no practicar, Padre Yahweh, el pecado, como dice tu palabra en el libro de Pedro. Porque una cosa es el practicarlo y una cosa es pecar. Porque confianza tenemos, Padre Yahweh, delante de Yeshua, el justo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y tú nos perdonas, Padre Yahweh, cuando confesamos nuestros pecados delante de ti. Pero otra cosa es muy diferente, Padre. Cuando nos enfocamos tanto y estamos tan empecinados en seguir en la misma conducta y en las mismas decisiones, y siendo practicantes de las mismas situaciones y de las mismas cosas que nos han esclavizado y que nos han atado. Cuando tu palabra nos dice que nos mantengamos firmes en la libertad que tú nos has dado. Que de este día en adelante la libertad que tú nos has dado podamos mantenerla, podamos guardarla, retenerla en nuestras vidas. No siendo solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, que a medida de que la guardemos y la practiquemos, tu palabra traerá libertad a nuestras vidas. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Sella tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que sea tu mismo Ruach HaKodesh dando testimonio, Padre Yahweh, de ella, guiándonos y enseñándonos en todo tiempo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos, amén. Llevaré Jeha Yahweh Beis Bereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bijoneja, Isaac Yahweh Panabeleja Beyasem Leja Shalom, Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti Shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos, amén y amén.